Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Vamos a estudiar unos minutos la palabra de nuestro Dios en esta tarde. El tema que vamos a estudiar es una parábola, una enseñanza de Jesús. Quiero, mis hermanos, que nos ubiquemos en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, y voy a invitarlos, mis hermanos, a que realicemos esta lectura del versículo 16 al versículo 24. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, del 16 al 24. Voy a pedirles, mis hermanos, si se sirven poner de pie para que me acompañen en esta lectura. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, del 16 al 24. Vamos a iniciar. Dice así la palabra de nuestro Dios. Él entonces le dijo: un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo listo. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me dispenses. Y el otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me dispenses. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos y cojos y ciegos. Y dijo el siervo: Señor, hecho es como me mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará de mi cena. Amén. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Esta parábola, mis hermanos, es una enseñanza, es una figura literaria que Jesús usaba para enseñar al pueblo, para enseñar a todos aquellos seguidores del Maestro. En esta enseñanza encontramos que efectivamente se hace el llamado. Vamos a ver cómo se hace el llamado a 3 grupos de personas. Se hace el llamado y para la invitación a una grande cena. Dice la Escritura que se invita se hace esta invitación a esta grande cena. Pero dice la Escritura al principio que uno a uno de los que fueron invitados se fue excusando. De una u otra manera no asistió o no hizo caso omiso a esta invitación. Vemos en el versículo 24 que dice la Escritura: pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará de mi cena. Vamos a ver aquí, mis hermanos, en esta enseñanza del Maestro,
como les decía, mis hermanos, tres grupos de personas a las cuales les fue hecho este llamado. ¿Qué enseñanza está en esta parábola que muestra el maestro? Para poderla estudiar, mis hermanos, un poco, vamos a ver en el contexto en el que se dio. ¿En qué contexto el maestro dijo estas palabras? Dice la Escritura, vamos a iniciar aquí mismo en San Lucas, en el capítulo 14, vamos a ver el versículo 1. Dice el versículo 1, vamos a ver el contexto en el cual el maestro da esta parábola. Dice así, versículo 1, y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos, un sábado a comer pan, ellos le acechaban. Vemos entonces, mis hermanos, que el maestro es invitado. Dice que es invitado a comer. Y es invitado a comer por un príncipe de los fariseos. Es decir, por una persona, un varón que formaba parte de esta secta de los fariseos. Y recordamos que esta secta, como bien dice el versículo, ellos acechaban a Jesús, porque siempre buscaban en algo en qué culparlo. Siempre le hacían preguntas para buscar algo que encontraran que Jesús dijera algo incorrecto. Esta secta, sin duda, mis hermanos, dice la Escritura que era una de las sectas más duras de su tiempo. Y cuando habla que dice que era más dura, es porque era una secta que conocía la ley de nuestro Dios, la conocía a la perfección. La conocía, mis hermanos, de una manera perfecta. Eran los que enseñaban al pueblo, eran los que enseñaban a la gente, los que enseñaban a la gente. Entonces dice en otra parte de la Escritura, que eran doctores de la ley, porque tenían todo ese conocimiento. Por eso dice la Escritura que uno de estos invitó a Jesús a comer y ellos le acechaban. Dice el versículo 2, y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él, una persona enferma. Sin duda era un hombre hidrópico, es una persona que padece una enfermedad que se llama hidropesía, que es acumular líquidos en el cuerpo. Y efectivamente, dice aquí la Escritura, que en ese momento le presentaron a Jesús a un hombre con esta enfermedad. Dice el versículo 3, y respondiendo Jesús habló a los doctores de la ley. Es decir, que no solamente este hombre lo invitó, pero había ahí en ese lugar, dice la Escritura, doctores de la ley, personas que conocían las Escrituras, sin duda, ¿sí? Había mucho más personas de ahí, de esta secta. Dice la Escritura, y respondió Jesús, habló a los doctores de la ley, a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él tomándole, le sanó y despidióle. Y respondiendo a ellos dijo, el asno o el buey del cual de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacará enseguida en día sábado. Y no le podían replicar estas cosas. ¿Por qué Jesús tenía esta conversación con estos hombres, con esta secta? Ellos conocían la ley, sin embargo le hacían esta pregunta, ¿pero por qué? Porque si bien ellos eran conocedores de la ley, conocedores de la palabra de nuestro Dios, eran personas que se habían alejado del pueblo, que les faltaba en ellos amor, que no tenían misericordia, que eran personas que menospreciaban a los demás. Por eso Jesús les hablaba de esta manera,
Por eso Jesús les hablaba así diciendo. Vamos a ver, porque dice el versículo 11, de aquí mismo. El versículo 12, dice el versículo 12. Y dijo también al que le había convidado, es decir, aquel hombre que lo invitó a comer, ¿qué le dijo? Dice: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea hecha compensación. Jesús le da un consejo a este hombre y le dice: ok, tú me invitaste a comer y yo te digo, cuando tú hagas comida, no invites a este tipo de personas, no los invites a ellos. Dice el versículo 13: mas cuando haces banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensada en la resurrección de los justos. Jesús le dice a este hombre que lo convidó a comer y le dice: cuando hagas un convite, cuando hagas todo esto, no invites a tus amigos, no invites a aquellos que te pueden retribuir, no, invita a estos, a aquellos que necesitan. Y cuando tú hagas esto, les dice Jesús, serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estos hombres, si bien conocían la ley, no tenían ese amor y esa misericordia por sus semejantes. No tenían ese amor por el pueblo. Recordemos que ellos menospreciaban a sus propios hermanos, aún conociendo de las Escrituras, siendo doctores de la ley. Por eso Jesús les hablaba de esta manera. Y es en este contexto que Jesús les dice esta parábola. Es en este contexto y en ese momento que Jesús les dice esta parábola. Versículo 15, dice el versículo 15: y oyendo esto, uno de los que estaban juntamente sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Y entonces nos preguntamos, esta parábola es para ese momento en que Jesús les estaba enseñando, porque estaba ahí con ellos. ¿Es para ese momento? ¿Es para este que estamos viviendo nosotros ahorita? ¿O es para el tiempo futuro? ¿Para qué? ¿Para cuándo es esta parábola? Vamos a ver cuál es la enseñanza de Jesús, porque de entrada nosotros vemos que dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Si nosotros vemos el versículo, nos está hablando de un tiempo futuro. Pero vamos a ver qué nos dice el maestro a la hora de ir enseñando esta parábola. Dice el versículo 16, y voy a leer del versículo 16. Dice el versículo 16 al versículo 19. Él entonces le dijo: un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo listo. Y comenzaron todos uno a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me dispenses. Y el otro le dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me dispenses. Y el otro le dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Hasta aquí, mis hermanos, Jesús está diciendo esta parábola y encontramos al primer grupo de personas. Porque en esta parábola, como bien vamos a ver, esta parábola está dirigido a 3 grupos de personas. Hasta aquí encontramos el primer grupo. Y a este primer grupo de personas se les hizo un llamado durante 3 veces. Y este llamado, este grupo de personas, como vemos aquí, lo rechazaron.
Pero dice la Escritura, mis hermanos, vuelvo a retomar lo que dice el versículo 16 y vamos a ir interpretando la parábola. Dice el versículo 16, él entonces le dijo, un hombre hizo una grande cena. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hizo esta grande cena y convidó a muchos? Vamos a ver primero quién es este hombre que hizo esta cena, porque mis hermanos, dice el versículo 21, hablando de este hombre, dice, y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo. Entonces la parábola, entonces la enseñanza ahora nos dice, primero en el versículo 16, que un hombre hizo una grande cena, y en el versículo 21 nos dice que es un padre de familia. ¿Quién es este padre de familia que está haciendo esta invitación? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? ¿Quién es este padre de familia? Porque está haciendo una grande cena y está invitando. Y vemos que invitó durante 3 veces, pero vemos qué es lo que sucedió. Veamos lo que dice el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías en el capítulo 64. Dice la Escritura, Isaías capítulo 64. Dice la palabra divina en el versículo 8. Dice el versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. Entonces, cuando está diciendo allá la enseñanza de Jesús y dice que es un padre de familia el que está haciendo la invitación, e interpretamos y la Escritura nos dice que ese padre de familia es nuestro Dios, es Jehová nuestro Dios. Vamos a leer un versículo más. Primer libro de las Crónicas. Dice el primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas en el capítulo 29. Dice la Escritura. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Dice la palabra divina. Dice, asimismo holgóse mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, de uno a otro siglo. Entonces, cuando estamos estudiando la parábola y nos dice la Escritura que esta invitación la hizo un hombre y que este hombre es el padre de familia, la Escritura nos interpreta y nos dice, quien que está haciendo la invitación es nuestro Dios. ¿Y a quién le hace la invitación? Porque veamos, mis hermanos, que hace una invitación. Primero, dice, como leímos allá en la parábola, este primer grupo, dice la Escritura que es a los convidados, a los que ya tenían, digamos, ya pues tenían esa invitación ya estaba para ellos. Ya de alguna manera ellos solamente tenían que presentarse. Ese grupo, dice la Escritura, allá donde leíamos en la parábola, que era para ellos, para los convidados. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Y estos convidados, vamos a ver, mis hermanos, qué fue lo que sucedió. Dice Primera de Reyes capítulo 9, primer libro de los Reyes en el capítulo 9. Dice la Escritura, vamos a ver quiénes son estos primer grupo que son los convidados. Primera de Reyes capítulo 9, versículo 9. Dice la Escritura, dice así la palabra de nuestro Dios, y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron,
Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Cuando la parábola habla de los convidados a los cuales se les hace una invitación, es precisamente a este pueblo, al pueblo de Israel, a este pueblo que dice la Escritura que lo sacó nuestro Dios de Egipto, pero que nuestro Dios sabemos que le dio leyes, le dio mandamientos, le dio estatutos, le dio todo esto. Pero ¿qué dice la Escritura? Y recordemos que cuando este pueblo iba a la tierra prometida, le dijo: pero tú apártate de todo esto, apártate de la idolatría. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Dice el versículo que hicieron caso omiso a ese llamado de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Cuando esto sucedía, nuestro Dios le hizo este llamado, le hizo un llamado cuando el pueblo desobedeció, le dio leyes pero desobedeció, le hizo un llamado a través de sus siervos. Y recordemos que estos siervos encontramos a Eliseo, encontramos a Elías y encontramos también a los profetas. Y Dios los envió para que ellos pudieran reconvenir su camino. Y sin embargo, ¿qué nos dice la Escritura? Dice Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Nuestro Dios vio que el pueblo estaba en esta situación y le envía a sus siervos. Le envía a Elías, le envía a Eliseo, le envía a los profetas. ¿Y qué hizo este pueblo? Dice Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 14 en adelante. Dice la Escritura: y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Este fue el primer llamado. Nuestro Dios le envió a sus siervos, le envió a los profetas a reconvenir al pueblo, pero ellos hicieron todo esto contra los mensajeros de nuestro Dios. Ese fue el primer llamado. Por eso dice la Escritura que rechazaron ese llamado a ese primer pueblo, a este primer grupo de personas. Lo rechazan de una vez. Por eso dice que les dijo una vez y se excusaron, otra vez y se excusaron y otra vez. Y este fue el primer llamado y lo rechazaron. Veamos el segundo llamado. Dice el Evangelio de San Mateo. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10. Dice la Escritura, San Mateo capítulo 10, versículo 34 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice Jesús, son palabras del Maestro. Ahora dice Jesús, le dice a este mismo pueblo, porque en la parábola está hablando a ellos, a los convidados, al pueblo de Israel. Y le habló primero a través de sus siervos y los profetas y no hicieron caso. Viene el Maestro y les dice, versículo 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá.
y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Estas palabras le decía el maestro a este pueblo y les hablaba de esta manera. Y les decía así, porque recordemos que este ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús fue exclusivamente para este pueblo. Por eso estas palabras que hoy también son para nosotros hoy en día, en ese momento eran para el pueblo de Israel. Y Jesús les llama de esta manera. Por eso cuando dice allá en la parábola que les hicieron un llamado y no escucharon, les hace otro llamado a través del maestro. ¿Y qué nos dice la Escritura? Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 35 y versículo 36. Dice la Escritura: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Dice el versículo 36: mas os he dicho que aunque me habéis oído, no me creéis. Efectivamente, este pueblo al cual Jesús les estaba hablando, y nuestro Dios, el Padre Celestial, había enviado al maestro para reconvenirlo nuevamente, dice el mismo maestro que no le creería. Por eso el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 lo vamos a leer, porque conocemos muy bien ese versículo, esa parte de la Escritura. Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Era el segundo llamado y no le recibieron, no le escucharon. Dice, vamos a ver, viene un tercer llamado para este grupo. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 13. Dice Hechos capítulo 13, versículos 43 en adelante. Dice la Escritura del 43 al 45. Hechos capítulo del 43 en adelante. Dice la Escritura: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Versículo 45: mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, y contradiciendo y blasfemando. Por eso, mis hermanos, dice la Escritura que se le hizo a este primer grupo, que eran los convidados, 3 llamados, y no creyeron y no hicieron caso a ese llamado. Primero, dice la Escritura que ese llamado se le hizo a través de sus siervos y los profetas, después a través del maestro, y por último a través de los apóstoles. Y este pueblo no creyó. Por eso dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estos primeros invitados a la gran cena es este grupo de personas, es el Israel incrédulo que no aceptó a Jesús. Ese es el primer grupo. Vamos a regresar a la parábola. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la parábola. Allá en el Evangelio de San Lucas. San Lucas en el capítulo 14, vamos a regresar ahí. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14. ¿Dónde estábamos? Dice la Escritura, dice la palabra divina. Y vamos a ver lo que sigue diciendo la enseñanza. Dice el versículo 21: y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve presto por las plazas y por las calles, porque el primer grupo no hizo caso. Y en este versículo 21 vemos otro grupo. Y dice así la Escritura: ve presto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá los pobres,
a los mancos y cojos y ciegos. Y vemos, mis hermanos, que hay otro grupo de personas al que se está dirigiendo la parábola. Y este grupo de personas, mis hermanos, son aquel grupo de personas que sí le creyó al maestro. Porque allá en el Evangelio de San Juan, que habíamos citado, dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y vemos, mis hermanos, que este grupo de personas es del mismo pueblo de Israel. Pero este grupo sí le creyó al maestro. Veamos lo que dice aquí mismo el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5. Dice la palabra de nuestro Dios. Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículo 27 al versículo 32. Dice la Escritura: y después de estas cosas salió y vino un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo: sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué comes y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Y este grupo de personas, que también es el mismo pueblo, del pueblo judío, son estos publicanos y pecadores que sí le creyeron al maestro, que sí le creyeron. Por eso dice la parábola, mis hermanos, que nuestro Dios se enojó y le dijo: deja estos y llama a otros. ¿A cuáles? A los pobres, a los cojos, a los ciegos. Cuando nosotros leemos e interpretamos la parábola, y se está refiriendo a los publicanos y pecadores, a ese grupo de ese mismo pueblo que estaba menospreciado por aquellos que conocían la ley, por aquellos que conocían la Escritura, por aquellos que los habían abandonado, que eran que los tenían que enseñar y no lo hicieron. Pero ahora, mis hermanos, vemos que la misericordia de Dios viene y les llega el Evangelio, y ellos sí creen a la palabra. Pero veamos, mis hermanos, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, sigue diciendo la Escritura. Vamos a regresar a la parábola. Dice San Lucas, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, donde estábamos. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: Evangelio de San Lucas en el capítulo 14. Voy a volver a leer, y vemos que el primer grupo eran los convidados, pero no le creyeron a padre de familia, no le creyeron a nuestro Dios, por eso fueron rechazados. Y es aquel Israel que no le creyó a nuestro Dios, que no creyó en sus mandamientos, que no creyó en sus siervos, y por eso, aun a pesar que se les hizo 3 llamados, no respondieron a esos llamados. Por eso dice la Escritura que se llamó a todos estos, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y ellos sí escucharon la palabra de nuestro Dios, y ellos sí recibieron la palabra en su corazón. Pero sigue diciendo la parábola. Dice el versículo 22: y dijo el siervo: Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué le dijo este siervo? ¿Qué le dijo este siervo a nuestro Dios? Este grupo de convidados rechazó el llamado, pero este otro grupo sí lo recibió. Pero dice la Escritura: pero Señor, sigue habiendo mucho lugar. Hay mucho lugar. ¿Qué hago? ¿Y qué le dice nuestro Dios? Y si interpretamos, dice el versículo 23: y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo
que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará de mi cena. Y aquí, mis hermanos, vemos otro grupo de personas que es llamado al evangelio, que nuestro Dios hace un llamado para que conozcan su palabra, para que conozcan sus mandamientos, para que conozcan sus estatutos, para que ordenen su vida. Pero este grupo de personas que habla del versículo 23 ya no es del mismo pueblo, ya no es el pueblo judío, ya no es ese pueblo. ¿Quién es este grupo de personas? ¿Qué nos dice la Escritura? Veamos, mis hermanos, lo que nos dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 11, dice la palabra de nuestro Dios, porque ya no se le está haciendo el llamado al pueblo de Israel. Dice Hechos capítulo 11, versículo 17 y versículo 18. Dice la Escritura: así que si Dios les dio el mismo don también, si Dios le dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién está hablando estas palabras? ¿Quién está diciendo estas palabras? Porque, mis hermanos, nos dice la palabra divina que está explicando y dice: así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque quien está hablando aquí es un judío, es un hombre que creyó en el Maestro, que estuvo con él, que fue su testigo, que conoció todas las cosas, que vio todo su ministerio, que vio toda su muerte y resurrección, y que vivió todas esas glorias con el Maestro. Y él le dice: así que si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Este hombre era el apóstol Pedro. Y dice el versículo 18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y entonces, mis hermanos, en la parábola, cuando se nos habla, que nos dice nuestro Dios: ahora todavía hay mucho lugar, sal a los poblados, sal al mundo, fuérzalos a entrar, porque hay mucho lugar, hay mucho lugar. Y esta invitación, mis hermanos, desde aquel momento, desde el año 41 de nuestra era, está, mis hermanos, esta invitación para este pueblo que ya no es del pueblo judío, sino que es el pueblo gentil. Está la invitación, ese llamado, mis hermanos, para poder venir y conocer la palabra de nuestro Dios. A ese llamado nosotros hicimos caso. Todos los que estamos aquí, los que conformamos la iglesia de Dios, hemos recibido ese llamado. Y aquí estamos, porque, mis hermanos, llegó ese amor y esa misericordia de nosotros. Dice Hechos capítulo 13, versículo 46. Dice versículo 46 en adelante: porque llegó un momento que Pablo y Bernabé dijeron esto. Dice el versículo 46: entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios. ¿A quién? A ellos, a los judíos, porque recordemos que el mismo Pablo era fariseo, pero se convirtió. Dice, era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, para que seas luz a todo lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y en este grupo, mis hermanos, maravillosamente estamos todos nosotros. En un momento de nuestra vida, nuestro Dios nos hizo el llamado y respondimos a ese llamado. Hoy lo que es menester es que permanezcamos en la palabra de nuestro Dios,
que permanezcamos en esta fe que hemos abrazado. Porque, mis hermanos, ¿qué nos dice la Escritura? Hay un mensaje también para nosotros hoy en día. Porque si en algún momento fuimos del pueblo gentil, hoy somos de la iglesia de Dios. Hoy nos hemos sumado a aquella parte del pueblo judío que creyó en el Maestro. Ahora, mis hermanos, hay un mensaje para todos nosotros. Dice la carta a los Romanos. Y voy a ir terminando leyendo estos versículos, porque ahora este mensaje, mis hermanos, es para nosotros que hemos conocido la palabra de nuestro Dios, que hemos conocido sus mandamientos, que hemos hecho el pacto con nuestro Dios, que hemos conocido sus leyes, sus estatutos. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 11. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 11, versículo 22. Un versículo para nosotros hoy en día. Dice la Escritura, dice así la Escritura de nuestro Dios. Dice así, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron. Está hablando de aquel pueblo que hizo caso omiso. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad contigo, si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera, dice la Escritura, tú también, ¿qué? Tú también serás cortado. Ese es un mensaje para nosotros hoy en día, mis hermanos. La palabra de nuestro Dios es perfecta. La palabra de nuestro Dios es divina y lo dice muy claro. Si permaneciéramos en la bondad, pues de otra manera, si no es así, al igual que aquel pueblo, seremos cortados. Dice el versículo 30 al versículo 32. Por último, dice, porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia hacia vosotros ellos también alcancen la misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos, es decir, de todo el mundo. Por eso, mis hermanos, todo este pueblo cayó en incredulidad. Por eso hoy dice la Escritura que tienen una venda, que están cegados, que no aceptaron al Maestro. Hasta hoy en día no lo aceptan. ¿Pero para qué, mis hermanos? Para que hoy la misericordia de Dios, para que hoy, mis hermanos, esta misericordia esté en nosotros. Hoy hemos hecho caso a esta invitación, a esta grande cena. ¿Qué es esta grande cena? ¿Cómo la interpretamos? Porque hoy, mis hermanos, hemos sido invitados. Y hoy, mis hermanos, nosotros hemos aceptado esta invitación. Esta invitación, mis hermanos, esta grande cena es la vida eterna. Hoy los que hemos aceptado este llamado, lo que hemos aceptado la palabra de nuestro Dios, los que hemos aceptado sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus enseñanzas, hoy, mis hermanos, hoy nosotros tenemos esa invitación segura a participar de la vida eterna. Pero, mis hermanos, no la perdamos, porque recordemos lo que leímos en el versículo 22, que si la bondad no permanece en nosotros, que si la fe no permanece en nosotros, nos pasaría como a este pueblo. También dice la Escritura, seremos cortados. Que la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, quede grabada en nuestros corazones. Paz a vosotros.